Jesús dijo, y esto es otro principio que dio a los discípulos: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Esto se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 8. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dio estas instrucciones a los evangelistas? Comed lo que os pongan delante. Él no está dando consejos dietéticos. Él no está realmente hablando de comida aquí. Él está dando un principio. Él está diciendo, quiero que comas lo que se te dé. Que quiere decir que te adaptes a la cultura y las costumbres locales del pueblo al que estás tratando de alcanzar. Hace muchos años, por un corto tiempo, fui misionero en Japón. Allí tuve que comer lo que ponían delante de mí. Y te aseguro que la comida en Japón es muy diferente a la comida de América. Y los sabores eran muy extraños para mí. Yo no sabía comer la comida japonesa y no me sabía bien. Por supuesto que ahora me encanta. De hecho, es una de mis comidas favoritas. Pero tuve que aprender a comer lo que pusieran delante de mí, no porque me gustaba, sino porque amaba a los japoneses y quería que conocieran a Jesucristo. Y por eso me adapté a la situación. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿Está dispuesta tu iglesia a hacer algo que la incomoda, que no es tradicional, que es diferente a la forma en que está acostumbrada para poder alcanzar a la gente? Yo sé que para algunos la idea de adaptarse a la cultura y tratar de escuchar sus necesidades suena como que estamos minimizando el evangelio, que estamos haciendo concesiones, dejando lo bueno para hacernos pecadores. Bueno, eso no es un temor nuevo. De hecho, es un temor que la iglesia del Nuevo Testamento tenía. En el libro de los Hechos, capítulo 15, ellos tuvieron una conferencia llamada el Concilio de Jerusalén. Esto para discutir una pregunta. ¿Tiene un cristiano o alguien quien va a ser cristiano que obedecer las reglas y ritos de la religión judía para ser un creyente en Jesucristo? Ellos lo discutieron, debatieron y oraron al respecto y llegaron a la conclusión de que no. No tienes que seguir las costumbres de la religión judía para ser un seguidor de Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por ese concilio, porque hoy como resultado el cristianismo se ha esparcido a través del mundo y podemos encontrar cristianos en Asia, África, Norte y Suramérica, Europa y por todo el mundo, alabando a Jesucristo en diferentes culturas y costumbres. Es el mismo mensaje, pero con diferentes estilos y costumbres. La estrategia de evangelismo del apóstol Pablo se encuentra en 1 Corintios capítulo 9. Él dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Puedes ver cómo Pablo estaba listo para adaptarse, cambiar sus métodos y estilo? Él no cambió su mensaje, él cambiaba la forma de presentarlo. Y entonces él dice, cuando estoy con los judíos, me adapto a las costumbres judías para alcanzarles. Y también dijo, cuando estoy con los gentiles, yo me hago como los gentiles y me adapto a sus costumbres para alcanzarles. Hoy diría, cuando estoy en Suramérica, yo me hago como suramericano para alcanzarles. Y cuando estoy en China, yo me hago como chino para alcanzar a los chinos. Pablo está diciendo, yo adapto mi estrategia de acuerdo al pez que estoy tratando de pescar. ¿Debes tú usar el mismo tipo de carnada para pescar a diferentes tipos de peces? No. ¿Debes tú usar el mismo tipo de anzuelo para pescar diferentes tipos de peces? Otra vez no. Los pescadores con éxito saben lo que están pescando y adaptan su estrategia de acuerdo a la necesidad. Ellos pescan peces de acuerdo a sus términos. En 1 Corintios 9:22, Pablo dice, de acuerdo a la forma de la persona, trato de encontrar algo en común para hablarle de Cristo y dejar que Él le salve. He notado que cuando voy de pesca y llevo mi barca al río o lago, los peces no saltan automáticamente a mi barca. Y cuando estoy pescando desde la tierra, no saltan ellos a la tierra ni dicen, por favor, péscame. No, si voy a alcanzar al pez, tengo que entrar a su cultura, no a la mía. Ahora, la cultura del pez, que es agua, es muy diferente a la cultura en la cual vivo yo como humano, que es aire. Pero si voy a hacer contacto con el pez, tengo que ver su cultura. Tengo que poner la carnada en el anzuelo y poner en el agua enfrente de su nariz.
No puedo esperar que éste venga a mí. Y tú no puedes esperar que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Esto quiere decir que tenemos que ser siempre flexibles en adaptar nuestra forma de acercamiento al tipo de gente que estamos tratando de alcanzar. ¿Sabes algo? Una vez leí el Nuevo Testamento para estudiar el ministerio de Jesús. En cada versículo sobre Jesucristo me pregunté, ¿cuál era su forma de evangelizar? ¿Cómo pescaba al hombre? ¿Tenía una técnica específica o método que usaba para ganar a la gente? Y descubrí una cosa. Jesús no tenía una forma específica. Él siempre se adaptó a la situación en la que se encontró. De hecho, si tuvo alguna forma, esa fue: comienza donde está la gente. Empieza con su necesidad. ¿Cuántas veces leemos que Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Comúnmente empezaba con sus necesidades, sus dolencias y sus intereses. Yo creo que hizo esto intencionalmente. Él sabía que la mejor manera de alcanzar a la gente es empezando con sus dolencias y necesidades. Es por eso que cuando está con los sembradores, habla sobre sembrar semillas. Y cuando está con pescadores, él habla sobre la pesca. Y cuando está con la mujer en el pozo, él habla sobre agua viva. Él siempre empezaba con algo que les interesaba. Ahora, este es un principio muy importante del evangelismo. Yo creo que se puede ganar a cualquiera si encuentras la llave para llegar a su corazón. ¿Y cuál es la llave para su corazón? La respuesta es su necesidad, su dolor, sus intereses. Enséñale cómo Jesucristo es la respuesta a su problema actual. Nadie se convierte sin primeramente reconocer que tiene una necesidad. Todo hombre es una isla y establecemos un faro en su vida al ayudarle con su necesidad. Lo que estoy diciendo es esto. Antes que puedas compartir las buenas nuevas con la gente, tienes que captar primeramente su atención. Y el secreto para captar su atención es ayudarle con su necesidad. Encuentra la necesidad en su vida y enséñale cómo Jesús es la respuesta. Si tú haces esto, encontrarás que tu iglesia va a ganar a muchos para Cristo. Tu iglesia nunca va a crecer más allá de su capacidad de ayudar con las necesidades. Entre más ayude a las necesidades, más interés va a captar y vas a encontrar que si tu iglesia está genuinamente ayudando para las necesidades de la gente, tendrás que cerrar las puertas para mantenerlas fuera, porque la gente alrededor del mundo está en búsqueda de llenar su necesidad. Tú podrás preguntar, bueno, Rick, ¿no hay necesidades universales? ¿Necesidades que se puedan encontrar en toda cultura y país? ¿Que sean iguales en todo el mundo? Y la respuesta es sí. Hay algunas necesidades universales. Son necesidades relacionales y emocionales. ¿Qué quiero decir con esto? Necesidades emocionales son el hecho de que todos necesitamos amor. Todos necesitamos un propósito en la vida. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos sentir que la vida cuenta, que valemos y que estamos hechos para algo. Y todos necesitamos ser liberados de problemas comunes como la preocupación, el remordimiento, la amargura y el enojo. Todos necesitamos saber cómo resolver conflictos familiares y en el trabajo. Y todo padre necesita saber cómo criar a sus hijos en una buena forma y en buenos caminos. Estos son problemas comunes que tiene todo ser humano, ya sea cristiano o no, en toda cultura y nación. Si tú te enfocas en algunas de estas necesidades, encontrarás mucho más fácil guiar a la gente hacia Cristo. Porque muchas veces pensamos, solo necesito hablarle a la gente sobre su culpabilidad y necesidad de perdón. Y la verdad es que mucha gente no se siente culpable. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? Empiezas con otra necesidad. Tal vez ellos sienten necesidad de tener un propósito para vivir, o se sienten solos y necesitan la presencia de Dios para consolar sus vidas. Lo que necesitas hacer es descubrir lo que ellos necesitan, empezar con eso y enseñarles cómo Jesucristo puede dar respuesta a su necesidad. Un quinto principio del evangelismo es usar más de un anzuelo cuando vas a pescar. Si tienes un anzuelo en la línea, solo pescarás un pez. Pero si tienes 3 o 4 con carnada, existe la posibilidad de que pesques 3 o 4. Pablo menciona esto en 1 Corintios 9:22, donde dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Él está diciendo, uso diferentes tipos de anzuelo. A esto se le llama saturar a tu pueblo o ciudad con el evangelio. Tú usas lo que sea necesario
para alcanzar a toda persona posible en todo tiempo. Y si estás usando diferentes formas para compartir tu fe, entonces una de estas eventualmente penetrará y captará la atención del no creyente. Entonces, ¿por qué en la mayoría de las iglesias solo usamos uno o dos anzuelos? A veces hacemos un poco de evangelismo compartiendo uno a uno o invitamos la gente a nuestra iglesia. Tal vez es porque son los únicos anzuelos que tenemos. No tenemos otros programas o ministerios u otras formas de invitar a la gente a Cristo. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, a veces porque hacemos las preguntas incorrectas. Preguntamos cuánto nos costará en vez de preguntar a quién se va a alcanzar. En la iglesia, el dinero no es el último renglón. La gente es lo que cuenta. El dinero no viene al caso. La Biblia dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es por esto que cuando gasto dinero para alcanzar la gente para Cristo, no es un gasto, sino más bien una inversión. Estoy invirtiendo para la eternidad. Jesús dijo que el mejor uso para el dinero es invertirlo en gente que va a ir al cielo. Así es como tú vas a hacer tesoros en el cielo, usando tus recursos para alcanzar la gente para Cristo. Y la Biblia dice, haz amigos con tu dinero, amigos eternos. Traedlos a la familia de Dios para que cuando llegues al cielo, estos estén allí para darte la bienvenida. Tú dices, pero nuestra iglesia no tiene dinero. Bueno, déjame que te cuente una historia. No es una historia original, es una historia que se encuentra en la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 17, Jesús pidió a sus discípulos que fueran al agua a pescar. Y les dijo, dentro de la boca del pez encontrarán una moneda. Quiero que la lleven y paguen los impuestos con ella. Eso se oye como una historia muy extraña, pero Jesús hizo ese milagro para enseñar un principio espiritual. El principio es, las monedas siempre están dentro de la boca del pez. Y si tu iglesia se concentra en pescar a los hombres y hace el evangelismo la prioridad de la iglesia, Dios va a pagar tus deudas. Las monedas siempre están dentro de la boca del pez. Hudson Taylor dijo, al trabajo de Dios hecho a la manera de Dios no le faltará apoyo de Dios. Y finalmente hay un sexto principio en la pesca de hombres, y ese es pescar a aquellos que mejor puedas pescar. Pesca aquellos peces que mejor puedas pescar. Ve tras aquellos que tienes más probabilidad de alcanzar. Una vez más, es una estrategia básica que encontramos en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento. La gente normalmente comparte el evangelio con gente igual a ellos. Andrés fue y encontró a su hermano Pedro y lo trajo a Cristo. Mateo fue e hizo una fiesta para recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque Mateo era un recaudador de impuestos. La mujer del pozo de agua regresó a su pueblo y trajo a todos sus amigos. El principio aquí es que tú alcanzas mejor a la gente que ya conoces y que son como tú. Ahora, es un hecho que tu iglesia está hecha para alcanzar a cierto tipo de gente. Y es más fácil que tu iglesia alcance a unos tipos que a otros. Es por eso que necesitamos de todo tipo de iglesias. ¿Cómo determinas el tipo de gente que debe alcanzar tu iglesia? Bueno, hay dos cosas que necesitas tomar en cuenta. Primero, necesitas preguntar qué tipo de gente es la que actualmente tenemos en nuestra iglesia. Porque el tipo de gente que tienes actualmente en tu iglesia es el tipo de gente que probablemente continuarás alcanzando. Por ejemplo, si tu iglesia está llena de jóvenes, lo más probable es que puedas alcanzar a muchos más jóvenes. Si tu iglesia está llena de adultos o ancianos, lo más probable es que puedas alcanzar a más adultos o ancianos. Si tu iglesia está llena de familias jóvenes con niños, lo más probable es que puedas alcanzar a otras familias jóvenes con niños. Si tú tienes a muchos solteros en tu iglesia, ese va a ser un lugar en donde otros solteros van a ir para conocer a otros solteros. La razón es que cuando un no creyente visita tu iglesia por primera vez, la pregunta que va a tener presente en su mente no va a ser sobre la Biblia, no va a ser sobre Jesús. La primera pregunta que ellos están haciendo cuando entran en tu iglesia es, ¿hay alguien más aquí como o igual que yo? Y ellos ven a su alrededor. Si soy un soldado, quiero ver si hay otros soldados o militares en esta iglesia. Si soy un anciano, quiero ver si hay otros ancianos en la iglesia. Si soy un adolescente, entro y busco si hay otros adolescentes. Gente con bebés busca a su alrededor para ver si hay alguien más con bebés.
Si encuentran a gente como ellos, hay más posibilidad de que se queden en tu iglesia. Si no encuentran a alguien como ellos, es posible que no se queden, porque a la gente le gusta estar entre gente que es como ellos. La segunda pregunta que puedes hacerte es, ¿qué tipo de persona soy como líder de la iglesia? Y déjame decirte esto, Dios te ha preparado de una manera y trasfondo muy único para alcanzar a cierto tipo de gente. Hay gente que tú puedes alcanzar que nadie más podrá alcanzar. Y Dios te diseñó y te trajo a su reino para que puedas compartir las buenas nuevas con esa gente. Dios no te hará responsable por todos, pero sí por aquellos a quienes tú puedes alcanzar mejor. Ahora, ¿qué haces cuando tu iglesia no es parecida a la gente de tu comunidad, del pueblo o ciudad? Por ejemplo, tal vez tienes una iglesia llena de ancianos y alrededor de la iglesia solo hay jóvenes y no quieren ir a una iglesia que solo está llena de ancianos. ¿Qué haces? La respuesta siempre es esta. Empieza nuevas iglesias. Empezar iglesias nuevas es la clave para cumplir la gran comisión. Yo creo que toda iglesia debe principiar otras iglesias. La iglesia que yo pastoreo, Saddleback Church, ha principiado más de 30 iglesias en los últimos 18 años. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que no hay ninguna iglesia que pueda alcanzar a todos. Y entonces comenzamos otras iglesias para alcanzar a otros grupos de gente de otras edades, de otras lenguas y estilos de vida. Todo para que todos lleguen al conocimiento de Cristo. Y yo te recomiendo altamente que empieces a orar y pedir que tu iglesia pueda fundar una o muchas nuevas iglesias. ¿Sabes? Una de las marcas de madurez física en los humanos es la habilidad para reproducirse. Cuando tienes la habilidad de tener un bebé o producir un bebé, se dice que ya eres un adulto maduro. Bueno, una de las marcas de la iglesia madura es que empiece a tener bebés o producir otras iglesias. Entonces, al cerrar esta sesión, quiero orar y pedirte que tú también ores conmigo y pidamos a Dios que te use no solo para alcanzar a otros para Jesucristo, sino que también use a tu iglesia para producir muchas otras nuevas iglesias. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque tu palabra es tan clara y porque nos has dado estos principios de cómo pescar a los hombres. Ayúdanos a preocuparnos por la gente como Cristo lo hizo. Ayúdanos a reconocer que Jesús ama a toda persona, que todos son importantes para Él y que quiere que todos lleguen al arrepentimiento y conocimiento de Él. Ayúdanos a compartir el Evangelio con el mundo que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Estas son las preguntas que puedes considerar. En primer lugar, ¿qué otros anzuelos puedes usar? La segunda pregunta, ¿qué puedes hacer en los siguientes 30 días? Tienes 10 minutos para discutir en grupo estas preguntas. Procura que todos participen en esta discusión. Al final, tendrás 1 minuto para compartir uno de los puntos más importantes de esa discusión en el grupo.